Reciban un cordial saludo. Soy Gilberto León, autor de los sistemas ConstructSoft. Ahora usted podrá descargar la nueva versión ConstructSoft Valor Ganado gratis, donde podrá apreciar que este es uno de los mejores sistemas para presupuestar, programar, valorizar, fasear y controlar económicamente sus obras, teniendo en cuenta que esta versión gratis tiene ciertas restricciones en los reportes. Mucho les agradeceré si suscriban al canal de ConstructSoft para lograr que el contenido del canal sea útil para nuevos colegas. ConstructSoft genera el metrado del presupuesto en secciones y fases de obra, donde es posible ingresar directamente a los análisis de precios unitarios. Esta nueva versión muestra en la parte superior las descripciones de las partidas que han sido modificadas a 240 caracteres. Por cada una de las partidas del presupuesto se pueden ver las descripciones completas en la parte superior. Además, se tiene la opción editar descripciones, donde es posible copiar y pegar para elaborar detalladamente las descripciones. Ingresando a una partida, se tiene el análisis de precio unitario, donde las descripciones de los recursos se han ampliado a 60 caracteres. Aquí es posible adicionar materiales, mano de obra, equipos, subanálisis y subcontratos. A este análisis de precio unitario se le ha adicionado como segundo nivel los subanálisis de excavación manual, encofrado y desencofrado, el acero de refuerzo, concreto de 175 y eliminación de material excedente. Hay que tener en cuenta que ConstructSoft permite hasta 9 niveles de encadenamiento. Si se está trabajando un análisis de transporte de material, es posible calcular directamente el rendimiento de transporte. También es posible modificar en el análisis el avance de la cuadrilla o el rendimiento de la cuadrilla, con la posibilidad de modificar estas descripciones. Nosotros podríamos decir que el avance sea el rendimiento y rendimiento que sea, por decir, índice de productividad. Vamos a ver en procesos especiales cómo modificamos estas descripciones. Decimos que el avance sea rendimiento y el rendimiento vamos a llamarlo índice de productividad. Si vamos al análisis, ahora tenemos rendimiento e índice de productividad. Estos textos se verán reflejados en todas las pantallas del sistema y en los reportes que emite el sistema. En el presupuesto tenemos el presupuesto de la obra, donde es posible calcular al detalle los gastos generales, variables y fijos.
Tenemos también una programación, y aquí es posible programar la obra de acuerdo al porcentaje de avance de fases. También se puede programar la obra mediante una distribución del metrado, donde se obtiene el histograma del personal, la curva S de horas hombre y la curva económica de la obra prevista. Tenemos también las valorizaciones, donde se alimentan los avances físicos mensuales, y acá tenemos, por ejemplo, en esta pantalla el avance anterior, el avance actual y el saldo por valorizar. Tenemos también en las valorizaciones un calendario de avance valorizado, el cual nos muestra también la curva S y nos da una comparación entre la curva programada contra la curva ejecutada, que es la curva de valor ganado. Para efectuar el control de la obra, Construcsoft efectúa un faseo de la obra, agrupando las partidas del presupuesto en fases de control. Aquí cada fase tendrá, por ejemplo, esta fase de estructuras tiene estas tres partidas o tres análisis, y se obtiene un análisis ponderado de las partidas que intervienen en dicha fase. Por lo tanto, se obtiene un nuevo presupuesto faseado de acuerdo a la fase de control. El control de obra se efectúa control de los materiales mediante un CARDES promedio, la mano de obra, se alimentan acá las horas hombre y el costo de las planillas. En los equipos se alimentan los equipos por cada una de las fases, por ejemplo en nuevo, y se tiene a qué fase de control irán los equipos. Y se alimentan las horas hombre con el costo mensual de los equipos. Tenemos también los subcontratos, y también alimentados por los costos de cada uno de los subcontratos. Y obtenemos en la programación de la obra el valor ganado, que nos da la curva S económica, que es la comparación de la curva programada, la curva realizada, que es el gasto de obra, y la curva de valor ganado de nuestras valorizaciones. Tenemos también acá la proyección final de la obra, y mediante estas fórmulas podremos saber a dónde llegaremos al final de la obra, con qué monto final llegaremos al final de la obra. Tenemos también el control de obra el control de horas hombre, y aquí tenemos, por ejemplo, el índice de productividad,
que viene a ser las horas hombre por unidad por cada estructura. Acá tenemos lo previsto, 14.93, primera valorización 13.75, segunda valorización 14.93, tercera 17.67 y cuarta 16.36, lo cual indica que esta fase de estructuras tuvo un mal rendimiento en la obra. Tenemos también en el control de obra rendimiento y proyección de horas hombre. Y aquí tenemos, por ejemplo, las horas hombre previstas en la parte de estructuras, las horas hombre programadas, las horas hombre de valor ganado, que son las valorizaciones, y las horas hombre ejecutadas en la obra, por lo cual se ha gastado más de lo previsto. Respecto a los gastos generales, estos se alimentan de acuerdo a centros de costos, que son los centros de costos de los gastos generales. Y en el costo final de la obra, tenemos la comparación del costo programado, el costo realizado y el costo de valor ganado por cada una de las fases de control. También se tienen acá los índices de eficiencia, ¿no? Y que nos dirán, bueno, índice de plazo, índice de costo, índice de productividad por cada una de las fases, y sabremos si estamos en el índice de plazo en adelanto o en atraso, o en el índice de costo si estamos ganando o perdiendo económicamente. Se puede tener también las curvas de rendimiento. Por ejemplo, vamos a ver en estructuras nuestras curvas de rendimiento. Y vamos a ver la curva de variación. Y por último tenemos en el costo final el margen de utilidad, ¿no?, que nos indicará mes a mes, ¿no?, el margen de utilidad que se puede obtener en la obra respecto a la utilidad prevista. Adicionalmente, todos los reportes sin excepción del sistema son posibles de exportarlos directamente a hoja de cálculo. Una ventaja del sistema Construcsoft es que no requiere capacitación por el simple hecho de operar el sistema, el usuario se familiariza con este sistema, ¿no? Y adicionalmente, Construcsoft cuenta con videos en línea que le explicarán todo el proceso. Les recomiendo ingresar a www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de las obras. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construcsoft Valor Ganado gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. No se olviden de suscribirse al canal de Construcsoft. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.